Eh, ¿Por qué tenemos que seguirla? Porque es la forma que nosotros tenemos para trabajar. Cuando uno trabaja ya y sale a la vida profesional a trabajar de esto, en todos los lugares a donde vaya a trabajar, siguen una metodología para el desarrollo de software. ¿Mm? No es esta que te estaba mostrando acá, no es la única, obviamente. Hay muchas otras metodologías para el desarrollo, pero uno se tiene que adaptar a eso. Cuando entra a trabajar en un lugar, se tiene que adaptar a la metodología de trabajo de ese lugar. Son metodologías ya recontra estudiadas, ¿está? Entonces cada empresa decide cuál va a aplicar. Nosotros, que estamos aprendiendo, aplicamos esta. Después ustedes con el correr de la carrera van a empezar a ver cuáles son todas las otras metodologías que existen para poder desarrollar o poder resolver problemas. Ahora nosotros le llamamos resolver problemas, pero no es ni más ni menos que el desarrollo de software. Bien, entonces vamos a seguir trabajando de ahora en más. Todas las clases es ver un poquito de concepto, vamos agregando conceptos pequeños, pequeños, pequeños y seguir trabajando. Siempre es trabajar, trabajar, trabajar sobre la resolución de problemas. ¿Cuál es el concepto que vamos a meter hoy? El tema del concepto de algoritmo. Fíjense que hay dentro de la metodología, en el paso 6, dice construir el algoritmo. Para poder construir un algoritmo, que es a lo que nosotros apuntamos en esta materia, en esta parte de la materia, sí o sí tenemos que saber qué es un algoritmo. ¿Y ustedes qué piensan que es un algoritmo? Seguramente muchos ya lo leyeron, pero los que no lo leyeron, por ahí capaz que tienen también una idea de qué es un algoritmo. ¿Qué creen que es un algoritmo? ¿Alguien tiene idea de lo que es un algoritmo? ¿No tienen idea de lo que es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos. Y en realidad es una secuencia de tareas elementales. ¿Está? Secuencia de tareas elementales. O sea que es una lista de tareas, ni más ni menos. Un algoritmo es eso, una lista de tareas. Hay que hacer esto, 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 esto y esto. Es eso. Se habla de tareas elementales porque cada una de esas tareas significa que no se puede dividir en otras distintas. Eso ya lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, con el pasar de los ejercicios. Pero es importante que sepan la definición. Secuencia de tareas elementales que resuelve un problema. Es eso. No mucho más que esto. Lo que sí le agregamos a la definición es que una secuencia de tareas elementales que resuelve un problema y que puede ser realizada por un sujeto. Puede ser ejecutada, no realizada. Puede ser ejecutada por un sujeto. Y ahí tenemos que hablar de quién es este sujeto. Porque en distintas etapas de la construcción del algoritmo, los sujetos empiezan a ser distintos. Cuando yo estoy creando el algoritmo, el sujeto que va a ejecutar ese algoritmo somos nosotros mismos. Una vez que el algoritmo está creado, que después tenemos el algoritmo creado, el sujeto que puede ejecutar ese algoritmo puede ser otro usuario, o sea que puede ser otra persona, cuando estamos hablando de usuarios de otra persona, o también puede ser la computadora. ¿Está? Dentro de las ejecuciones alguien lo puede ejecutar paso a paso, construyendo una prueba de escritorio, y ese es el sujeto que está ejecutando el algoritmo. ¿Ya? Vamos a ser nosotros, la mayoría de las veces vamos a ser nosotros mismos, pero nuestro algoritmo se lo podemos dar a otro compañero, por ejemplo, y es el que va a ejecutar el algoritmo. En ese momento él se transforma en el usuario, que nosotros llamamos el usuario, o también ese algoritmo lo podemos meter en una computadora y que lo ejecute la computadora. Ese sujeto puede ser distintas personas. Normalmente lo que nosotros queremos hacer es que el algoritmo que construyamos lo ejecute en la computadora. ¿Está?
lo va a ejecutar una computadora. Por eso se llama resolución de problemas computacionales, porque pueden ser resueltos por una computadora. Eso es el algoritmo. Y eso es lo que yo me tengo que aprender. La definición. Che, yo quiero construir esto porque los otros dicen en la metodología tenemos que construir el algoritmo. Bueno, sepamos qué es un algoritmo. Ya sabemos qué es. Una secuencia de tareas elementales que resuelve el problema y que puede ser ejecutada por un sujeto. Se lo resumí a la definición porque ustedes la tienen completa en los apuntes. Pero sí es importantísimo conocer, aparte de la definición, las características de un buen algoritmo. Nosotros queremos construir buenos algoritmos. Entonces tenemos que cumplir con 3 características. 1, no debe ser ambiguo. ¿Qué significa que no debe ser ambiguo? Que cuando nosotros describamos estas tareas, cuando nosotros construyamos el algoritmo, esas tareas elementales no tienen que presentar ambigüedad. ¿Y qué significa que no presenten ambigüedad? Que todos entendamos lo mismo. Que cuando yo lo escriba, todo el mundo entienda lo mismo. Cuando yo escribo algo y damos posibilidades de que se interprete de distintas formas, entonces estamos cayendo en algo que es ambiguo. Los algoritmos no deben tener ambigüedad. La segunda característica es que debe siempre, la palabra clave, siempre debe tener un final. O sea que tiene que tener fin. No pueden ser algoritmos que sean eternos. ¿Está? Siempre, siempre nuestros algoritmos tienen que tener un final. Y también la tercera característica es que siempre debe mostrar una salida. Lo pongo con mayúscula para que se entienda. Siempre debe mostrar una salida. Si mi algoritmo cumple con esas 3 características, estamos dentro de un algoritmo de las características de un buen algoritmo. Después, además, hay que ver que el algoritmo funcione. Pero si yo cumplo con estas 3, ya estoy dentro de un buen algoritmo. Ya estoy teniendo un buen algoritmo. No significa que sea correcto el algoritmo, ¿no? Pero ya tengo un buen algoritmo. Después veremos con las ejecuciones a ver si funcionan o no. Entonces, fíjense que en la clase pasada vimos la metodología a aplicar para resolver el problema y hoy ya vimos la definición del algoritmo. ¿Por qué? Porque de a poquito nos vamos a ir acercando a la construcción de ese algoritmo. Por ahora nosotros estamos en la etapa, dentro de la metodología, en la 1, la 2, la 3 y la 4. A partir de la semana que viene ya nos vamos a meter de lleno en todo el proceso. En la 5, en la 6 y en la 7 también. Pero esta semana solo vamos a trabajar hasta la 4. Pero sí ya tenemos que ir incorporando el concepto de lo que es un algoritmo. En la clase que viene ya vamos a empezar a ver qué significan las componentes y así, de a poquito vamos a ir metiendo distintos conceptos. Ustedes vean que cuando yo les planteo las clases no les doy todos los conceptos, sino que hago foco en los conceptos que ustedes tienen que saber sí o sí. O sea, no se les puede escapar. Si ustedes están intentando construir algoritmos, mínimamente tenemos que saber de qué estamos hablando. Y eso con cada uno de los temas que vayan a definir. Cuando vayamos a hablar de componentes, tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Está? Siempre cuando uno empieza a estudiar algo, siempre tiene que saber la parte conceptual. Es lo primero que uno aprende. Y después la aplicación. Así que ahora vamos a la aplicación. Vamos a trabajar igual que el ejercicio de la clase pasada. Hoy vamos a trabajar con 2, seguramente entramos para hacer 2. Vamos a hacer el desarrollo de la metodología, obviamente. Acuérdense, entender el problema, determinar los datos de entrada y de salida, realizar los casos de prueba y pensar en una estrategia de solución. Hasta ahí vamos a llegar. Esta es la formulación. Fíjense, dice, dado un número natural, indicar si el mismo es o no es par.
recuerdan ustedes de la clase pasada, que habíamos dicho, bueno, primero sepamos si es que entendemos el problema. Si entendemos el problema, sabemos de qué está hablando, y es algo básico de la matemática, ¿no? Saber cuándo un número es o no es par. Creo que todo lo entendemos. Una vez que entendí el problema, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que estamos hablando de números naturales, sabemos que estamos hablando de números pares o no pares. Eh, Tenemos que pasar al análisis de este problema y que arranca con identificar los datos de entrada y los datos de salida. Entonces nosotros ponemos, por un lado, los datos de entrada, vamos a poner, y por otro vamos a poner los datos de salida. Datos de entrada y datos de salida, lo voy a poner abajo. Datos de entrada y datos de salida. Dijimos, para encontrar los datos de entrada y los datos de salida, solo me hace falta leer el problema e interpretar cuáles serían los datos de entrada y cuáles datos de salida. La clase pasada también hemos dicho, che, hay que empezar a trabajar con distintas formulaciones, obviamente las que ustedes tienen que trabajar son las que están en el práctico, y empezar a identificar estos datos. Normalmente, habíamos dicho que para los datos de entrada había una palabrita clave que por ahí aparecía, no aparece siempre, que es la palabrita dada o dado, tal cosa, porque eso nos indica que nos está ingresando nosotros como dato de entrada al problema en general. ¿Se acuerdan cómo era la resolución de los problemas en general, no? Entrada, proceso, salida. Entonces, ¿cuáles van a ser esos datos de entrada acá? Y fíjense que dice dado un número natural. Entonces, el dato de entrada es un número que pertenece a los naturales. Ese es el dato de entrada. A mí me están dando como entrada un número que pertenece a los naturales. ¿Y por qué ese que pertenece a los naturales? Porque lo está diciendo la formulación. Eso lo charlamos también en la clase pasada. Hay veces en que la formulación me dice cuál es el tipo de dato con el que voy a trabajar y hay veces que no. Cuando me lo dicen, perfecto. ¿Por qué? Porque ya yo estoy concentrado o estoy acotando el dato de entrada, eso que dice la formulación. Cuando no lo dice, lo tengo que pensar y decidir cuáles van a ser los posibles datos que se pueden ingresar. Como pasó en el ejercicio de la clase pasada. También habíamos dicho que a los datos de entrada y a los datos de salida lo íbamos a trabajar con variables. Eso habíamos dicho en la clase pasada también. Entonces acá, a este dato de entrada, así que fíjense que yo le puse que era un número que pertenece a los naturales, le tengo que asignar un identificador de variable. Identificador es el nombre. También le decimos identificador de variable o le decimos el nombre de la variable con la que vamos a trabajar este dato. Y podemos llamarle, si queremos, número, ¿sí? NRO. Normalmente los nombres de variables lo trabajamos con una letra o hasta 3 o 4, para que no sean muy largos los identificadores o los nombres. ¿Sí? Esta es la variable con la que nosotros vamos a trabajar este dato. ¿Por qué? Porque siempre lo trabajamos con variables. Ya habíamos hablado en la clase pasada de lo que era una variable. Bien. Y fíjense que no nos dice nada más. Porque después de eso dice, dado un número natural, indicar si el mismo es o no es par. Indicar. Y a diferencia de la clase anterior, acá vamos a ir viendo que los datos de salida, nosotros en las formulaciones por ahí lo ponemos de distintas formas a las palabritas que indican cuál es la salida.
o cuál es el dato que yo quiero mostrar. En este caso, la palabrita clave con la que nosotros identificamos qué es la salida es esta, la de acá. Porque fíjense que a diferencia de la clase pasada, acá no dice la misma palabrita clave que hemos dicho, acá dice indicar, que es equivalente a mostrar. Pero no pusimos mostrar, si el mismo es o no es par, sino que pusimos indicar, un sinónimo. ¿Está? Tenemos que decir si el mismo es o no es par. Y esto no está, si lo leemos, tenemos que interpretar que eso es la salida del problema. Por eso es que este práctico se basa mucho en la interpretación de texto de las formulaciones para poder identificar eso, porque es la parte fundamental del problema, saber cuáles son los datos de entrada y datos de salida leyendo la formulación. En este caso, ¿ustedes qué creen que yo tengo que mostrar? Porque este ejercicio en particular tiene una salida que se da muchas veces. Entonces la tenemos que mirar y tenemos que ver cómo la manejamos. ¿Ustedes qué creen que tengo que mostrar yo? Si el número es par o no es Un par. mensaje. Un mensaje, muy bien. Acá no se muestra un resultado, como lo hicimos en la clase anterior, que se mostraba un valorcito, porque en la clase anterior estábamos calculando el área de un triángulo. Ya no. Acá es algo que me tiene que decir si es un número par o no es un número par. Eso se lo conoce como un mensaje. El dato de salida es un mensaje. ¿Qué quiero como dato de salida? Un mensaje. Un mensaje. Ahora, este mensaje no es único. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que pase con el número, yo tengo un texto para el mensaje o tengo otro texto para el mensaje. Pero sigue siendo un mensaje el dato de salida. Entonces esto se lo pone así. Yo quiero mostrar un mensaje. Genial. ¿Cuál mensaje? Entre comillas se ponen los mensajes. ¿Es par o no es par? ¿Está? Pero el dato de salida es un mensaje. Y esto es lo correcto para mostrar en el dato de salida. El dato de salida no son dos mensajes. No, porque ustedes no van a mostrar dos mensajes. Van a mostrar un mensaje. Que el texto cambia, sí, cambia. Pero la salida es un mensaje. Y estas son las posibilidades para el texto del mensaje. ¿Es par? No es par. Y esta es la forma de escribir este dato de salida, ¿no? La salida es un mensaje. Si quiero, le ponemos hasta poner el numerito 1. Un mensaje. Vuelvo a repetir, es un mensaje que el texto puede variar, pero es un solo mensaje lo que se va a mostrar. Si ustedes ponen dos mensajes, eso está mal, porque no muestran dos mensajes. Si yo digo dos mensajes que voy a mostrar, tendría que mostrar mensaje 1, mensaje 2 al instante, y eso no pasa. Muy bien, este problema es sencillito, pero lo que me interesaba mostrar mucho es este tema del mensaje, porque le va a aparecer en muchos lados. La clase pasada ya habíamos visto que la salida puede ser de un dato calculado, un dato numérico, y ahora estamos viendo que la salida puede ser mensajes. Y después puede haber combinaciones de ambas, obviamente. ¿Ah? Puede ser que se mezcle, que como tenga más de una salida y en una salida sea numérica y otra salida sea mensaje. Puede pasar. Pero ya tenemos el análisis de ambos casos, entonces uno ya empieza a tomar experiencia. Cada vez que me toque mostrar un mensaje, ya sé cómo se tiene que describir esa salida. Esto es así en la resolución de problemas o en nuestra vida de profesional luego cuando nos recibamos.
Es así, uno va adquiriendo experiencia y esa experiencia nos sirve para resolver problemas futuros. Entonces ustedes van adquiriendo experiencia acá. Ya tenemos experiencia del ejercicio anterior y experiencia de este. Entonces después, esa experiencia le tiene que servir para empezar a resolver todos los que vienen hacia adelante. Que va a haber cosas nuevas, va a haber cosas nuevas. Pero lo que ya sé, ya lo sé y lo puedo aplicar. Bien, una vez que terminamos con eso, ya no hay más. Dato de entrada es un número natural y dato de salida un mensaje. Voy a lo que se conoce como los casos de prueba. Estoy siguiendo la metodología. Y los casos de prueba, repasando lo que vimos en la clase anterior, es darle valores a los datos de entrada. Y una vez que le doy valores a los datos de entrada, yo voy a poner acá el caso de prueba 1. Mi dato de entrada era el número. Entonces acá le doy valores. ¿Quién le da valores? Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada. Le damos valores nosotros. Porque nosotros somos los que estamos por construir el caso de prueba. Acá no hay que darle valores así a lo que me importa. Al comienzo son valores que son muy intuitivos, ¿está? Pero después van a empezar a aparecer problemas en donde también vamos a tener que adquirir experiencia para construir casos de prueba. Ya vamos a ver en un rato. ¿Qué número yo le voy a dar acá? ¿Qué número le podemos poner acá? Pregunta, ¿le puedo poner el -5? No. No se puede, porque nosotros, acá en la materia de elementos de programación, siempre respetamos el tipo de dato que nos dice que es el dato de entrada. En este caso, ¿qué nos dice que es? Que es un número natural. Entonces yo no le puedo poner -5. ¿Está? Esto cambia, esta manera de pensar cambia cuando llegamos a la otra materia, a la materia de programación. Pero acá no. Acá, si decimos que el número es natural, en los casos de prueba vamos a poner solo naturales. O sea que ahí no podría poner -5. Por más que se pudiera. No va. Entonces vamos a ponerle un número natural. Vamos a ponerle, por ejemplo, el 26. ¿Cumple con la condición del dato de entrada? Sí. Entonces, una vez que yo ya le doy valores a los datos de entrada, tengo que indicar cuál es la salida. ¿Cuál es la salida? Según ustedes, que entendieron el problema, ya tengo que dar Par. la salida. Es par, muy bien. Es par. Genial. Estamos todos de acuerdo que eso es par. Segundo caso de prueba. Dato de entrada. Vamos a dar valores al número. Acá, estaría bien que yo ponga, por ejemplo, el 10. No tiene que ser. No, sí. Sí, sí, está bien, está perfecto. Yo puedo construir un caso de prueba con el 10. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Me conviene construir el caso de prueba con el 10? No. No conviene en este caso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el dato de salida, tengo el dato de salida que es par y de que no es par. Entonces, si yo ya tengo un caso en donde la salida es par, ¿qué me conviene construir como caso de prueba acá? Un impar. Un impar, perfecto, porque en los casos de prueba, nosotros tenemos que tratar de reflejar todas las posibilidades que se pueden presentar dentro de un algoritmo o dentro de la resolución. En este caso, ¿cuáles son las posibilidades que se pueden presentar dentro del algoritmo o de la resolución del problema? Que sea par o que no sea par. Entonces, en los casos de prueba, y ahí está la construcción de buenos casos de prueba, porque este caso de prueba también es válido.
pero la salida seguiría siendo es par. Entonces ya no tendría un caso, por ejemplo, que me quede solo con 2. Si después hago más, está perfecto. Pero como dije, mínimo 2, mínimo, de base 2, de ahí para adelante todos los que quieren. En este caso me conviene que el número que yo vaya a tratar de probar sea uno que no sea par. Y eso es lo que yo hablo con la construcción de buenos casos de prueba. Pensar en los que a mí me hace falta para la resolución del problema. Porque si no, podría poner 5 casos de pares y no estaría construyendo buenos casos de pruebas. Perdón. En este caso, ¿cuál sería la salida para este? No es par. No es par, genial. No es. Buenísimo. Y ahí estamos, cumpliendo con la metodología. Entendemos el problema, obtenemos los datos de entrada, los datos de salida, construimos los casos de prueba. Yo les dije en la clase anterior seguramente, hay que hacer foco en esta parte. A mí me interesa mucho que hagan foco en esta parte. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación, que es la estrategia de solución, la estrategia que yo voy a utilizar para resolver esto que acabo de plantear en el caso de prueba, eso lo vamos a ir puliendo. ¿Que quiero que lo hagan? Sí. Pero esto de acá lo tenemos que saber muy bien, lo de los datos de entrada y de los casos de prueba. ¿Por qué? Porque de ahí arrancamos. Si arrancamos mal desde ahí, la estrategia de solución sale cualquier cosa. Pero hay que empezar a aprender a reconocer términos de la formulación para identificar datos de entrada y datos de salida. Bien. Otra cosa que es importante, creo que no se las dije en la clase pasada. Y si se las dije, se las repito. Cuando uno construye casos de prueba y los resultados son los correctos, como en este caso, ahí nuestra cabecita ya resolvió el problema. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de, con los datos de entrada que proporcionamos, obtener la salida correcta. ¿Qué es lo que pretende todo problema? Yo te doy datos, pasás por un proceso y mostrame la salida. Bueno, el proceso lo hicimos mental en este caso. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos ahora? Que eso que nosotros resolvimos mentalmente lo podamos expresar de tal manera que se lo pueda resolver por una computadora. ¿Qué es eso? Construir el algoritmo. Por ahora no vamos a llegar a la construcción del algoritmo porque le dije, estamos trabajando en otra etapa. Ya va a venir la etapa de la construcción del algoritmo y ya no vamos a centrar en eso. Pero ahora yo puedo pensar en una estrategia y todas las personas que desarrollamos software, una vez que tenemos los datos analizados, pensamos en la estrategia de solución. Y la estrategia no es más que haciendo una descripción de cuáles son las tareas que yo tengo que hacer. ¿Qué tareas tengo que hacer? Después esas tareas se van a poder implementar con distintas cosas. Pero un paso fundamental es saber qué tareas tengo que hacer. ¿Está? Y eso es lo que yo tengo que implementar o describir en la estrategia. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? Y bueno, vamos viendo. Y eso surge desde lo que yo haya hecho en el caso de prueba, o en los casos de prueba. Y tienen que ir describiendo lo que hicieron ahí en los casos de prueba, pensando en las alternativas posibles, obviamente. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea que hicieron en los casos de prueba? El ingreso de un número natural. El ingreso de un número natural, obvio. Porque para arrancar los casos de prueba, lo primero que hicieron es ingresar el número. Entonces, como estrategia de solución, lo primero que yo tengo que poner acá es eso. O sea, dar un valor al número, profe. Exactamente.
eso se lo escribe como ingresar, porque los datos de entrada, y esto apréndanselo para siempre, los datos de entrada se ingresan. Alguien los ingresa. ¿Quién es ese alguien? El sujeto que va a... Perdón, el usuario que va a desarrollar o a probar el algoritmo en realidad. O a utilizar el algoritmo. Ingresar, valor, para... Y acá ya directamente trabajamos con el nombre de la variable, ¿no? No hace falta que determinemos ingresar un número natural. No, ingresar valor para número. ¿Está? ¿Qué significa eso? Yo como ya estoy desarrollando, porque yo soy el que estoy desarrollando, esta estrategia sirve para mí, para hacerme una idea de lo que yo tengo que resolver. Después veré cómo implemento esto. Hay formas o componentes que me van a permitir realizar estas tareas que yo estoy por describiendo acá. Después de que ingresaron el número, ¿qué hicieron? Y ver si es divisible por 2. Ujú, perfecto. ¿Y eso qué es? ¿Para qué querías ver vos si es divisible por 2? Para saber si es par o no. Entonces, ¿cuál es la tarea que estás haciendo? Ver, digamos, el resto de la división en 2. Eso es, Dividir en 2 y ver el resto. está fabuloso esta discusión que está planteando. ¿Por qué? Porque eso es cómo lo haces. Hay una Sí. diferencia entre qué es lo que haces en cómo lo haces. Eso que me está diciendo vos es cómo lo vas a hacer. Genial, fabuloso, eso es cómo lo voy a hacer. Pero en la parte de la estrategia yo no quiero saber cómo lo voy a hacer, sino qué es lo que quiero hacer. ¿Una operación, profe? Eso es cómo lo vas a hacer. O sea, querés hacer una operación. ¿Para qué querés hacer la operación? Y ahí lo vamos a discutir y esto va a pasar siempre en todos los ejercicios. Vamos a empezar a discutir esta parte porque es interesantísimo que salga. Mostrar si es par o no. Eso es más adelante. Vamos a llegar a eso. Pero una vez que vos ingresaste el número, ¿qué hiciste? A ver, que salga la discusión, que piensen todos. Esta es la idea. Y Pensar, pensar, pensar. se lo, o sea, se lo lee y se lo carga en una variable. Hasta ahí estamos bien. Eso es ingresar el valor para número. Eso está hecho. Ya el número tiene el 26 Dar o una tiene el salida. 15 según nuestro caso de prueba. Después, ¿qué hicieron? ¿Comparar, profe? ¿Qué comparaste? Si es natural o no. No, no, eso siempre va a ser natural porque ya dijimos que respetamos siempre lo que dice el dato de entrada. Asigna una salida. Vemos o si no. par o Sí, Pero si asignaste una salta el salida, valor pero ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste para asignar la salida? Se aplicó una fórmula matemática. Se aplicó una fórmula ¿Cómo? matemática. ¿Para qué aplicaste la fórmula matemática? ¿Para qué hiciste tal cálculo? para determinar si es par o no. Genial. Esa es la frase fundamental. Porque la estrategia de solución dice, ingresa el número y lo que hice después es determinar si era par o no. Y ahí hay una gran diferencia entre describir cómo voy a determinar si era par o no, a indicar cuál es la tarea. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan acá. Que acá en la estrategia yo estoy pensando en tareas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Después podemos subdividir esas tareas en otras cosas. Pero es fundamental que en mi estrategia yo interprete si tengo que hacer esto, después esto y después esto. Chao. Ah, ¿y cómo hago eso? Y bueno, después lo pensaremos. Ya nos centraremos en cada una de las tareitas que tenga y ya ahí sí vamos a describir con más detalle qué es lo que hice. Pero a mí para la estrategia de solución, y esto hay que aprenderlo porque obviamente no lo sabemos y lo tenemos que aprender y lo vamos a aprender a medida que vayan pasando los ejercicios. En este caso, lo que yo quiero hacer es eso. Ingreso el valor para la variable número y de ahí lo que hice fue determinar si es par o no. O no es par.
¿Está? Porque eso es lo que hice como tarea. Che, me llegó el 26. ¿Y qué hice? Bueno, me fijé si era par o no. Todavía yo no le pregunté cómo hicieron para saber si era par o no. Yo le pregunté qué hicieron, nada más. Fíjese que hay una diferencia semántica. ¿Qué hice? A cómo lo hice. Por ahí eso es confuso. Por ahí uno quiere empezar a detallar acá, che, yo tengo que hacer esto, después lo otro, después tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso lo vamos a hacer en un rato. Pero al pensar la estrategia tenemos que aprender a pensar de esta forma, en tareas. Hice tal cosa, tal otra y tal otra. Y normalmente esas tareas tienen verbos. Fíjense que ingresé. Ahí sí viene lo que me dijo Emilio por ahí. Y bueno, ahí me tengo que fijar. Sí, ¿qué? ¿Cómo hiciste para determinar si era par o no era par? Ahora sí me podés contar. Y lo dividís en dos y te fijas el resto, si es cero o no es cero, ¿no? Exactamente. Creo. Me fijé si el resto de la división por 2 de ese número era 0 o no. Chao. Si era 0 era par, si no era 0 no era par. Ese es el cómo lo hice. Todavía acá no estamos en esa etapa, sino acá estamos en qué tarea hice. Pero está Entonces bueno, acá, profesor, perdón, ahí está sí, muy sí. bueno plantearlo así como usted lo está exponiendo, porque digamos, después, o sea, yo si tengo la estrategia, es como que depende de la herramienta que tenga después para resolverlo, digamos, cómo se implementa. Entonces, pero me da como la generalidad para implementar en distintas herramientas de resolución, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá nosotros, ¿qué tenemos? Diagramas de bloque. Los vamos a implementar con la herramienta de diagramas de bloque. Después, ¿qué van a tener ustedes en el cuatrimestre que viene? Van a tener un lenguaje de programación. A esto mismo lo van a llevar a un lenguaje de programación. No es ni más ni menos que eso. Esto es lo general y después vamos ya a la particularidad de con lo que yo esté implementando esta estrategia de solución. Es la idea. Esa es la idea que hay que aprender. O sea, porque esto no es fácil. Les vuelvo a repetir, no es fácil esto. Necesitamos mucho de nosotros en aprenderlo a esto. ¿Por qué? Porque la única forma de aprender es practicar. Acá, para resolver problemas computacionales, hay que resolver millones para adquirir la experiencia necesaria. Ya vamos con 2. Sigamos adelante. Y acá les muestro cómo se hace esto cuando yo tengo un determinar. Porque cuando yo tengo un determinar, fíjense que si es par o no es par, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo que se hace ahí es diferenciar. Bueno, si es par, haré algo. Y si no es par, haré otra cosa. Esta es una cuestión de que nosotros le podemos implementar como quisiéramos. ¿Por qué? Porque esto es escrito. Es para darnos una idea a nosotros. Si es par, ahí viene. Mostrar. Mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje que mostrábamos, no? Es par. Y si no es par, mostrar mensaje, le puse la reducción porque si no, no me va a entrar acá. No es par.
Cuando nosotros tenemos que determinar algo, si pasó o no pasó, vamos a tener las dos posibilidades, que pase o que no pase. Entonces, esto le podemos poner así. Si quieren, para darle numerito, 2.1, 2.2. Cuando yo tengo que determinar algo, tengo que saber, che, si pasa una cosa, ¿qué hago? Y si pasa otra cosa, ¿qué hago? Solo a efectos míos de poder interpretar la estrategia de solución. Si pasa, muestro una cosa, si no pasa, muestro otra cosa. Y ahí tengo resuelto lo que yo quería hacer. Porque la tercera tarea era mostrar el mensaje. ¿Está? Ahí está. Nada más que no la puse como 3, sino que la puse como 2.1, 2.2, porque dependíamos de qué determinábamos, si era par o si no era par. Pero la tercera tarea es esta, mostrar, fíjense, que se muestra un mensaje o se muestra el otro. Pero siempre cumpliendo con la salida que dice que tenemos que mostrar un mensaje. Genial. Y por último, acá ya les había adelantado, y esto se lo voy adelantando porque es fundamental también cuando construyamos algoritmos hacer la prueba de escritorio. Podríamos hacer una pequeña prueba de escritorio de mi estrategia, siguiendo lo que puse ahí en la estrategia de solución, a ver si cumplimos o no cumplimos con lo que estamos pidiendo. Prueba de escritorio. La prueba de escritorio no es ni más ni menos que hacer una tabla con las variables que intervienen en mi algoritmo. En este caso, la única variable que interviene en mi algoritmo es la variable número. Y acá, la salida. Hay una sola variable. Entonces, voy con el primer caso de prueba que era 26, entonces le doy valores a la variable que va a valer 26. Ingreso el valor. Determino si es par o no es par. Me fijo si el resto de la división por 2 me da 0. 26 dividido 2, el resto es 0, perfecto, entonces es par. Sí es par. Entonces, ¿qué hago? Muestro el mensaje. Es par. Genial. Después hago con el 15, el otro caso de prueba, trace una línea para hacer la diferencia con el otro caso de prueba. Determino si es par o no es par. El resto de la división por 2 de 15 no me da 0, entonces no es par. Genial. Mostrar el mensaje no es par. Buenísimo. Fíjense que si sigo mi estrategia de solución, me da lo mismo, la salida, para la misma entrada que tengo en el caso de prueba, me da la salida que yo quiero. Para la entrada del caso de prueba, me da la salida que yo quiero. Y ahí tengo el ejercicio completo. Es lo que tenemos que hacer con cada uno de los ejercicios del práctico. ¿Está? Es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Preguntas sobre esto. Así pasamos a otro, a ver si tenemos tiempo de hacer otro más rapidito. Profe, el 0, en caso que sea 0. ¿Puede ser 0? Y es 0 es par, ¿no? Pregúntense. El 0 no es el 0. natural. El 0 no es natural. Genial, el Pero 0 no es natural. Está excluido el 0 de esta solución, digamos. Si el número fuera entero, ahí charlamos. Pero acá no. Para futuro, el 0 es par. Sí, decime, Franco. Profesor, ahí quería hacerle una pregunta. ¿Por qué en la estrategia no se incluye las restricciones al ingreso, digamos? Porque en este caso tiene que ser natural. Sí, porque ya lo pusimos en el dato de entrada. La restricción está en el dato de entrada, fíjate. Que tiene que ser un número que pertenece a los naturales. Y eso lo representamos con la variable número. ¿Está? Ahí le estamos dando la restricción de que es un número natural. Muy bien. Entonces ya después, a partir de ello, ya tengo que cumplir con esa restricción. Muy bien. Bien, gracias. Porque acordate que el que está cumpliendo o el que está desarrollando la solución de esto somos nosotros mismos, que somos los desarrolladores, cumplimos con eso. Después al usuario también se lo hacemos saber. Tenés que ingresar un número natural. Eso es en esta materia, para no complicarnos, porque después en la materia que viene, que es programación, ahí sí,
che, validame que lo que está ingresando en realidad sea un número natural. Ahora no tiene sentido porque no es la idea de lo que nosotros queremos que aprendan, sino que queremos que aprendan esta parte primero. Después ya le vamos a meter más complejidad a todo. Pero va a ser en la materia que viene. Ah, bien, muy bien, gracias. Bien. Vamos a otra, a ver qué tenemos después. A ver si lo hacemos más rápido. O sea, no vamos a ir tan lento. Primero voy un poco más lento, después ya empiezo a apurar el paso, porque si no, no vamos a llegar nunca. Acá hay otra formulación. Dice, dado 3 números enteros, se pide mostrar el promedio entero de ellos. Dados 3 números enteros, se pide mostrar el promedio entero de ellos. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Eso es el primer paso de la estrategia. Che, ¿entendemos el problema? ¿Entendemos qué tenemos? Sí. Creo que está también, es algo que nosotros trabajamos mucho en matemática, que es calcular el promedio de ciertos datos. ¿Está? ¿Ustedes saben lo que es el promedio? ¿Todos saben lo que es el promedio de los datos? Si no, lo especificamos. O alguien que le diga, ¿qué es el promedio? La Porque lo suma primero y que La suma de todos los valores dividido la cantidad de los valores. Exactamente. Un promedio es sumar los valores que tengo y dividirlo por la cantidad de valores que sume. Es eso. Bueno, esto está bueno pensarlo acá. O sea, ¿por qué? Porque si a mí se me presenta un problema y yo no sé de qué está hablando, difícilmente lo vaya a poder solucionar. Pasa. Y le va a empezar a pasar con distintos problemas en que ustedes hay términos que no saben de qué es, o sea, o no se acuerdan, porque por ahí sí lo saben, pero no se acuerdan. Entonces hay que investigar un poquito acá en esta parte. Che, yo no me acuerdo qué era el promedio. Investiguemos qué es, o preguntemos, porque tenemos para preguntarle a nuestro compañero, al profe, a Google, pregúntenle a quien quiera. ¿Está? Pero yo antes de empezar a desarrollar tengo que saber de qué está hablando el problema. Eso significa, eso es lo que pide el paso 1 de la metodología. Entender lo que se está escribiendo en el problema. Bien, ya sabemos, el promedio es suma dividido cantidad. Genial. Vamos a ver los datos de entrada. Ahora vamos a ir más rápido. ¿Cuáles son los datos de entrada? Acá. números enteros. Números enteros no. Tiene que ser específico. Por ahora. 3 números. Tres números. 3 números que pertenecen a los enteros. Ese es el dato de entrada. Y nosotros en este caso, ¿cuántas variables vamos a necesitar utilizar? Obviamente que 3. Voy a ponerle número 1, número 2 y número 3. Y alguien salta y dice, ¿y le podría haber puesto A, B, C? También. O le podría haber puesto N1, N2 o N3, también. Entonces no son, no somos nada restrictivos nosotros en el nombre que ustedes puedan poner. Cada uno le puede poner el nombre que quieran. Por ejemplo, yo le puedo poner N1, N2 y N3. Es válido también. Ahí estoy diferenciando las 3 variables. Número 1, número 2, número 3. Podría haber puesto número 1, como hace rato. A, B y C, eso es indistinto. Ustedes eligen cómo nombrar las variables. ¿Qué queremos como salida? Un número. Sí, es un número, pero ¿y ese número qué representa? El promedio. El promedio. Pero no es el promedio, a secas. El promedio de los 3 números enteros. Un mensaje que muestre el promedio. No, mensaje no es seguro, porque acá me está pidiendo un dato particular. Pero ustedes no me están diciendo la palabrita clave que tiene la formulación y que es algo restrictivo que tiene la salida. Mostrar. Mostrar el. Determinar. No. La salida es un dato. ¿Qué quieren mostrar? Mostrar Dijeron el promedio, pero no es el promedio a secas. Promedio entero. El promedio entero dice ahí.
Si ustedes solo ponen promedio está mal. Porque si yo solo pongo promedio como dato de salida, eso está mal. Porque yo no estoy queriendo mostrar el promedio. Porque el promedio puede ser un número real. Cuando ustedes calculan un promedio, ese promedio le puede dar con coma decimal. Y acá la formulación está especificando algo particular que dice que yo no quiero el promedio con la coma decimal, sino que solo quiero el promedio entero. O sea que ahí ya me está dando una restricción sobre la salida que yo quiero mostrar. No es el promedio a secas, sino que es el promedio entero. Bueno, y esta la vamos a llamar con la variable prom. Genial. Leí el problema, entendí y obtuve los datos de entrada y los datos de salida. Voy a los casos de prueba. Primer caso de prueba, le doy valores a los datos de entrada. En este caso tengo 3 datos de entrada. N1, N2 y N3. Le voy a dar valores, números enteros. El 3, el 0 y el 7. Entonces tengo que dar la salida. Y la salida es el promedio, obviamente. Le puse con la variable prom. ¿Cuánto es la salida? 5. Alguien dijo 5 por acá. ¿Todos coinciden que 5? No, para mí que sería No. 3. Es 3, ¿3? profe. Es 3. Sí, es 3. No es 5. Porque yo estoy sumando 3 más 0 más 7. Eso me da 10. ¿Cuántos números sumé? 3. 10 dividido 3 me da 3, y algo. Pero acá me está pidiendo solo el promedio entero, entonces 3. Dato de entrada. Caso de prueba 2. N1, N2 y N3. N1 es igual a menos 5. N2 es igual a menos 7. Y N3 es igual a ¿qué puede ser acá? 3. No 3 no, porque eso va a ser distinto. Menos 8, así. ¿Cuál es la salida? Promedio igual a 6. Menos 6, digo. Menos 6. menos 6, muy bien. Fíjense que puede ser negativo el promedio, ¿no? O menos 7, depende de cómo ronde. En realidad la parte entera es lo que está adelante. Menos 6, y algo. Si te da menos 6, Menos algo, es menos 6. 6,666 da. ¿Cómo? Menos 6,666 da, pero es que se Claro. puede tomar el seno. La parte entera es menos 6. Si vos tenés menos 6, algo, la parte entera, lo que está antes de la coma, es menos 6. Genial. Fabuloso. Es eso, el promedio. ¿Está? Bueno, si yo pude darles valores a estos datos de entrada, obtener correctamente la salida, ya resolví el problema. Entonces ya estoy en condiciones de plantear la estrategia. ¿Qué fue lo primero que hicieron para resolver esto dentro de los casos de prueba? A ver. Ingresar un valor Ingresar para el valor. N1, N2 y N3. Genial. ¿Vieron que ya sale más fácil esto? Ingresar un valor a
N1, N2 y N3. Después, ¿qué hicieron? Determinar promedio entero. No hicieron eso. No determinaste el promedio entero. Sumar número entero. Sumaste. Sí, es verdad. Se puede poner determinar el promedio, ¿no? Pero no el promedio entero, porque vos primero sumaste. ¿Se podría, profe, poner calcular? Se puede poner calcular, sí, era la palabra que quería que salga. Es calcular el promedio. ¿Está? Eso hicimos, calculamos el promedio. ¿El promedio cómo se calcula? Le van a dar 6, algo, o menos 6,666 o 3,333 que le dio recién. Ahí calcularon el promedio. El cálculo del promedio, ¿qué hicieron para calcular el promedio? Se suman los tres números y se lo divide de 3. Perfecto. Y fíjense que acá, a esta tarea, calcular el promedio, yo la puedo dividir en dos. ¿Qué es? 2.1 sumar los tres números y 2.2 dividir la suma por 3. Eso es calcular el promedio. Sumar los tres números y dividir la suma por 3. ¿Y por qué saben que son 3? Y porque el dato de entrada decía que eran 3 números, o sea que yo tengo que sumar el número 1, el número 2, el número 3, que es lo que hice, y después dividir esa suma en 3. Eso es calcular el promedio. ¿Qué hicieron después de calcular el promedio? Mostrar. Separar la parte entera. Oh, obviamente que sí, genial. No mostraron directamente. Porque si ustedes calculan el promedio y lo muestran, les van a mostrar el 3,333 o el menos 6,666. Sino que acá era obtener La parte entera. la parte entera del promedio. Y una vez que obtuvieron la parte entera del promedio, ¿qué hicieron? Sí. Ahí sí. Mostrar pro. Y fíjese que ahí seguía rajatabla los pasitos que hice. Ingresé el valor, los sumé y los dividí. Pero esas operaciones de suma y división era para una tarea específica que era calcular el promedio. Entonces la tarea es calcular el promedio. Pero está bueno que vamos identificando también lo que se conocen como subtareas. ¿Se acuerda que, miren acá atrás, acá habíamos puesto que era secuencia de tareas elementales? Bueno, esto de calcular el promedio no es una tarea elemental. ¿Por qué? Porque incluye dos cosas. Sumar y dividir. ¿Está? Ya vamos a ver que después eso se hace todo con una sola herramienta que tengamos, pero es importante que lo vamos pensando. Sumo los números y lo divido por la cantidad de números. Se puede poner acá sí, porque acá nosotros podemos escribir todo lo que nos ayude a pensar en nuestra estrategia. Fíjense que esto no es algo taxativo acá. La estrategia a uno lo puede escribir de una forma, otro lo puede escribir de otra forma y otro de otra forma, porque estamos trabajando con lenguaje natural, estamos trabajando con el lenguaje español, que es recontra mil ambiguo. No vamos a usar esto, el lenguaje español para construir un algoritmo, sino que vamos a usar otras herramientas en donde ya le quitamos la ambigüedad que tiene que tener, que no tiene que tener, perdón, un buen algoritmo. Pero acá esto es como una serie de pasos que yo tengo que hacer para poder resolver mi problema.
Es organizar mis ideas. La estrategia es eso, organizar mis ideas de cómo lo voy a resolver. Entonces, ingreso el valor, calculo el promedio, obtengo la parte entera del promedio y muestro el promedio. Esas son las tareas. Vuelvo a repetir, si dentro de calcular el promedio ustedes quieren subdividir en lo que cómo se hace el cálculo del promedio, totalmente válido. Si no lo pongo, también es válido. Porque puede ser que lo tenga en mi cabeza. Pero siempre hay que dejar la mayor parte de las cosas escritas. ¿Está? Fíjense que el paso 2.1 y 2.2 es cómo hago el cálculo del promedio. ¿Se acuerdan? Yo hace rato les dije, che, tiene que salir qué es lo que hago y después puedo detallar cómo lo hago. Lo mismo podría haber hecho acá. Que lo que yo quiero es determinar si es par o no es par. Y acá también puedo escribir, es par cuando o no es par cuando. Pero eso es ya algo que me ayuda a mí a resolver la tarea. Pero la tarea en general o dentro de la estrategia era determinar si era par o no. Acá la tarea es calcular el promedio. También después puedo detallar cómo lo hago. Vuelvo a repetir, ¿y por qué lo puedo hacer? Y porque esto es una ayuda para mí. Para organizar mis ideas de qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer después y qué es lo que voy a hacer después. Porque eso es también importante a la hora de construir algoritmos. No todo se puede hacer en el orden que yo quiera, sino que tiene que seguir un cierto orden para que yo pueda obtener la solución. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Ahora ustedes se quedan trabajando. Seguimos trabajando hasta el 5. El que ya haya hecho hasta el 5, ya lo terminó, puede seguir avanzando y pensando. Porque acá es más de nuestra impronta, de nuestro saber y de nuestro conocimiento y de nuestro razonamiento. Resolver problema es mucho de nuestro razonamiento. Hay que empezar a darle vuelta a las situaciones problemáticas, con los casos de prueba, sobre todo, y tratar de ver cuál es la estrategia que yo puedo usar para esto. Vuelvo a repetir, quiero que hagan foco en los datos de entrada y en los casos de prueba. La estrategia sí me sirve mucho para que empiecen a hacer rodar el motor del razonamiento, digamos, porque hay que pensar bastante para encontrar las estrategias de solución y después poder llevarlo a cabo en el algoritmo. Pero hagan foco sobre todo en los datos de entrada, de datos de salida y casos de prueba. A trabajar, yo quedo acá a la espera de sus consultas si es que hay consulta y si no, el resto ya está liberado y nos vemos el viernes. A trabajar. Profe, Sí, decime. ¿puede mostrar la primera hoja? Gracias, tarde. Señor. Esa es la primera. Profe, ¿a qué se refiere con ambiguo? ¿Cómo? El primero no debe ser ambiguo. Que lo que vos escribas o lo que vos escribas como tarea del algoritmo, todo el mundo que lo lea interprete lo mismo. Que no dé posibilidades a distintas interpretaciones de lo que se está escribiendo. Por eso es que los algoritmos no se construyen con lenguaje natural, sino que los algoritmos se construyen con herramientas que identifican a cada tarea de una sola manera. Nosotros que utilizamos para construir los algoritmos es diagramas de bloque. ¿Está? Toda esta primera parte que nosotros hacemos es todo un análisis previo antes de llegar a la construcción del algoritmo. Fíjate que después de hacer el 1, el 2, el 3, el 4, recién ahí empezamos a pensar en cómo construimos el algoritmo con algo que no sea ambiguo.
que en este caso lo que no es ambiguo es el diagrama de bloque. El lenguaje natural es muy ambiguo, así que no se construyen algoritmos con lenguaje natural. Por eso, cuando yo les digo piensen en la estrategia, no les estoy diciendo piensen en el algoritmo, piensen en la estrategia a realizar. ¿Por qué? Porque eso es muy ambiguo. Cada uno lo interpreta como puede. Eso significa que no sea ambiguo. Que todo el mundo interprete lo mismo de lo que está leyendo. Profe, Sí, decime. en el punto 5, en el de que hice dado tres números naturales, le quería preguntar si hice bien los datos de entrada y de salida. Dale, decime. ¿Qué tuviste como dato de entrada? Puse A, B y C que sean números distintos y naturales. Ujú. Y dato de salida puse mostrar un mensaje, es múltiplo de ambos, o es múltiplo de uno de los números, o no es múltiplo de ninguno. Sí, el mensaje es el mayor es, ¿no? Ah, claro, sí, el El mayor. mayor es múltiplo. El mayor es múltiplo de los otros dos o el mayor no es múltiplo de ninguno. Ahí sí. Ah, bueno. Ahí sí está bien. Perfecto. Y después en la estrategia, bueno, puse ingresar valores para A, B y C. Ujú. El 2 puse determinar el número que es mayor. Genial. Y el 3 puse si el mayor es múltiplo de ambos, Ujú. mostrar mensaje es múltiplo de ambos. Si ¿De no, ambos qué es el de ambos? de ambos números sería, ¿no? No, no sé. Ahí está haciendo. No, no me gustó ahí. Hasta donde íbamos de determinar el mayor, vamos bien. Y después, ¿cómo seguiría, profe? A ver, pensalo. Dale, decime otra cosa, otra que. Estás encaminado, pero ¿qué hiciste después cuando ya obtuviste el mayor? Sería como comparar o algo así, No, pero ¿qué quisiste hacer vos para ¿comparaste para qué? para ver si eran múltiplos de los anteriores. Pero no sé cómo escribirlo. Ujú. Pero vos tenés uno que es mayor, ¿no es cierto? Sí. Ah, puedo hacer como una división, si no. No importa el cómo, sino que explícame. Yo tengo el A, el B y el C. De ahí determiné, entre el A, el B y el C, determiné cuál era el mayor. Genial. Ahora, ¿qué hice con ese mayor? ¿Te fijaste que? Si es múltiplo. Múltiplo, perfecto. Pero no te fijaste de los dos a la vez. Porque si vos Lo, tenías A, y B y C, y por ejemplo, que el mayor fue A, ¿qué hiciste vos con el mayor? ¿Te fijaste si era múltiplo de quién? debe. De B. Y si no era, Y si no era, bueno, no es múltiplo de B. A ver, o fijamos con C. claro, genial. O si era con C. Entonces, fíjate que vos tenés una escala de comprobaciones que hiciste. Entonces, yo determino el mayor y después, ¿qué tenés que hacer? Determinar si el mayor Si el mayor es múltiplo de B. es Si no, múltiplo del otro. No importa, porque no vas a saber si es A, B o C. claro. Ujú. Entonces, vos determinás el mayor. Determinar si el mayor es múltiplo de uno de los otros números. Si es sí, haces algo. Si es no, tenés que determinar, haces otra cosa. Y una vez que haces eso, determinar si el mayor es múltiplo del otro que me queda, porque te quedan dos. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que determinar si el mayor y después determinar si es múltiplo de los otros dos. O ¿Vamos sea, hasta ahí o no? serían, creo que tengo una idea. O sea, lo hago como por tres partes. Primero me fijo si es de B, o sea, si el mayor es A, me fijo si es de B. Es que acá lo Sería tenés que un, hacer en general, no podés ponerle nombre porque
Cuando vos determines el mayor te puede dar A, B o C. Eso después Bueno, lo vamos entonces, a pensar más adelante. Entonces, tu estrategia sería determinar cuál es el mayor. Después, determinar si es múltiplo, determinar si el mayor es múltiplo de los otros dos. Si es múltiplo, mostrarás un mensajito. Si no es múltiplo, mostrarás ese de ninguno. Ahora, si es múltiplo de los otros dos, ahí te queda una parte. ¿Por qué? Porque te dice que vos podés averiguar si es múltiplo de uno o de los dos. ¿Entiendes? Porque eso sí, es lo que sí. está diciendo el enunciado. Che, determiname si es múltiplo de uno o de los dos o de ninguno. Entonces, ahí está la parte complicada de esta lógica que estamos pensando. ¿Por qué? Porque yo encontré el mayor y ahora tengo que determinar si es múltiplo de uno, de los dos o de ninguno. Que vas a tener tres partes seguro, como lo estás pensando. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. Son tres partes. Después de determinar el mayor. Que sea múltiplo de uno solito, que sea múltiplo de dos, o que sea múltiplo de ninguno, o sea, que no sea ninguno. Ahí tenés que organizar las ideas, a ver qué te conviene, cómo te conviene comprobar eso que estás pensando ahí. ¿Se entiende por dónde va la idea del ejercicio este? La complejidad está Sí. puesta ahí, en cómo determino yo que es múltiplo de uno, de dos o de ninguno. No importa, por ahora no me importa que te des mucha manija con eso, pero sí escribime, determinar el mayor, hasta ahí estamos bien. Ahora, después de eso tengo que determinar, podés escribir esto, yo te doy una ayuda, determinar si el mayor es múltiplo de uno o de los otros dos números. ¿Está? Eso puede pasar, que sea múltiplo de uno o que sea múltiplo de los dos. Si no es ni múltiplo de uno ni de los otros dos, entonces ahí ya estamos seguros de que no es ninguno. Entonces ahí podrías mostrar este mensaje que vos decías, el mayor no es múltiplo de ninguno de los otros dos. Pero si vas con que es múltiplo de uno o múltiplo de los dos, ahí tenías que determinar si era de uno solo o de los dos. Tenés varias ramas, tenés varios caminitos. Profe, creo que se me ocurre una idea, no sé si está bien, pero A a ver, ver si se la comento. dale, Primero, vamos. determinar el mayor. Ahí Ujú. está, ahí estamos viendo, ¿no? Determinamos el Sí, mayor. sí. Después de eso, determinamos si ese mayor es múltiplo de un número, o sea, de cualquiera de los otros dos, de uno. Primero vamos con uno. Si es múltiplo, bueno, queda ahí. Si no, decimos que no es múltiplo. Después pasamos a otro número, al otro Ujú. número. Decimos, Bien. si es múltiplo, bueno, queda ahí. Si no, Ujú. no es múltiplo. Después hacemos un tercer sí, que sería si es múltiplo de ambos, de uno o de ninguno. ¿Qué no? O estaría mal. O sea, diríamos si es múltiplo de ambos. Mostrar mensajes múltiplo de ambos. Si no, si es múltiplo de uno, Ujú. mostrar mensajes múltiplo de uno. Y si no, mostrar no es múltiplo de ninguno. Está genial, me gusta. Me gusta. Sí, sí, sí. Está buena esa idea. Está buena. Que quede así.